So starting with some housekeeping, this session is going to be recorded and it will be made available afterwards on Moodle. Clase básicamente lo vamos a grabar y también la pueden ver en el muro. Por favor, vamos a pedirles a todos que apaguen sus micrófonos para evitar obviamente la interferencia de sonido durante la presentación y que sea un poco desordenado. También tienen la interpretación disponible. Espero que ya la estén utilizando y que estén ya acostumbrados. También se te va a dar un link de las diapositivas que acaba de ser compartido ya en el chat en español. También pueden hacer sus preguntas en el chat y al final de la sesión vamos a intentar responder todas las preguntas. Si no, lo que vamos a hacer es guardarlas y responderlas posteriormente y finalmente vamos a aproximadamente estar en esta reunión por 90 minutos, quizás un poquillo menos, pero normalmente este es un módulo relativamente fácil de cubrir, pero obviamente eso nos permite también tener un espacio de discusión. Si quieren, obviamente, compartir y hacer consultas al final y obviamente va a haber una prueba que se va a tomar al final de de este curso y obviamente nuevamente tienen que aprobar, ¿no? Un 80% de la tasa de aprobación para poder continuar con lo que es la capacitación NECT y obviamente también hay un cuestionario de feedback, de retroalimentación sobre ese tipo de cursos, así que no sé si hay alguna pregunta, si no podemos empezar, alguna consulta. Ok, bueno, mi nombre es Jorge Cardoso y trabajo en estos momentos como un gerente de gestión de contratos. Normalmente he estado trabajando anteriormente en control de proyectos, planificación y comercial y he obviamente tenido bastante experiencia con los contratos NEC en diferentes proyectos de infraestructura en el Reino Unido y también he estado trabajando en modalidades de contratos NEC en FIDIC, por ejemplo. Básicamente trata con contratos similares al NEC y básicamente siguen estos formatos y obviamente trabajo con programas y proyectos en diferentes partes del mundo, el Reino Unido, el Medio Oriente, en diferentes áreas como la de petróleo, gas. También he estado trabajando en un proyecto que es el túnel Silvertown, que es un proyecto bastante grande en Londres. Esa es mi experiencia en general y obviamente he hecho también una maestría en construcción legal para poder explorar también la perspectiva de estos contratos en un espacio mucho más en una consideración teórica. Esta es mi experiencia, un resumen de mi experiencia. Y en este módulo vamos a básicamente seguir la misma línea de lo que es el módulo 2, ¿no? En donde se habla sobre los conceptos básicos del NEC 3 y vamos a profundizar un poco más al conocimiento en, obviamente, el tiempo, que es un concepto bastante importante en cualquier contrato y proyecto de construcción de infraestructura. En cualquier contrato, obviamente, NEC es fundamental. Vamos entonces a empezar hablando sobre este concepto del tiempo. ¿Qué aspectos finalmente se encuentran dentro de los requisitos contractuales, el cronograma en sí, también temas relacionados y el impacto de las cláusulas, etcétera, que
son específicamente cláusulas de tiempo. Si uno lo compara, por ejemplo, con otros contratos de infraestructura, podemos ver específicamente cuál es entonces la forma de concepción del cronograma. Vamos a ver entonces esos temas contractuales y también vamos a referirnos a otros conceptos relacionados con el tiempo. Y todo esto cubriría prácticamente las cláusulas Z, que considero que probablemente ustedes ya saben un poco a qué se refieren. Vamos a ver específicamente las cláusulas Z que pueden de repente modificar y vamos a considerar entonces estas diferentes modificaciones. Vamos a hacer finalmente un resumen y proveer, perdón, mayor información de orientación al final. Entonces, empecemos con el concepto de tiempo. La sección 3 del contrato NEC se refiere al tiempo. Las cláusulas 30, 30.1 básicamente están relacionadas con el tiempo. Es una sección bastante corta, si es que uno ve el diseño, yo creo que son 2 páginas. Es breve, pero el requerimiento del programa y los cronogramas se incluyen en esa sección. Si uno va a la sección de pago, por ejemplo, se vincula con el tiempo, compensación, también tiene algunos referentes al tiempo. Puede ser una sección entonces corta a nivel de contenido, pero es importante porque se vincula con otras. Vamos entonces a empezar a considerar de que se tiene que obviamente especificar entonces los diferentes trabajos que se tienen que realizar y es así como se tiene que considerar esta cláusula. Básicamente, el contrato de construcción, si hablamos del tiempo, obviamente es siempre importante considerar de que siempre consideramos que se quiere cumplir con ese contrato y cumplir a tiempo con el contrato en la fecha específica de fin. Yo creo que ustedes también han visto o han explorado diferentes términos, pueden ver también directamente esos diferentes términos y referentes. También creo de que también han revisado las cláusulas suplementarias en la segunda sección, en donde se consideran entonces esos vínculos y, por ejemplo, el objetivo principal entonces de todo contrato NEC es obviamente llegar a cumplir con la obra en la fecha especificada. Y obviamente ese tiempo es un contrato NEC que se gestiona a través del cronograma, que es fundamental. Como mencioné, normalmente ese tipo de contratos NEC es mucho más prescriptivo en comparación con otras modalidades de contratos. Por ejemplo, en algunos otros modelos de contratos, el cronograma es un programa que se tiene que producir o crear en algún momento y no necesariamente existe mucha guía o requisitos y en esos otros formatos simplemente no se pide necesariamente algo que se pueda revisar a diferencia de este. Pero el NEC, como mencioné, es muy prescriptivo, da una guía y mejores prácticas de cómo finalmente elaborar ese cronograma y es una de las herramientas más importantes para poder gestionar el tiempo y poder llegar a finalizar en la fecha requerida. Entonces, es una de las herramientas más importantes para el contratista y también para el gerente de contratos, no solamente para monitorear los trabajos, por ejemplo, o al menos no el cronograma en donde tienes un plan específico y sabes más o menos cuándo las cosas y las actividades se van a llevar a cabo. No es solamente es el último o único objetivo del cronograma, también es servir para el tema de la compensación, los ingresos compensatorios o los pagos también se consideran del cronograma.
Hay diferentes temas que son considerados dentro de este cronograma y pueden ver la importancia contractual del cronograma en estas cláusulas, las 31, las 60, la 31 normalmente habla de cuándo se debe enviar ese cronograma, los detalles de qué es lo que debe incluir, que es importante, y obviamente el proceso de aceptación. Esos son esos detalles que por ejemplo, delimitan en la cláusula 31, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuál es el contenido? Y cómo se tiene que aceptar. Explica básicamente todo el proceso. En la cláusula 60, no sé si ustedes han revisado el módulo contrato, pero básicamente vemos que está, como mencioné anteriormente, vinculado el tiempo con otros puntos en el contrato. Por favor, avanzamos, Mike. El cronograma corresponde al contratista, ¿no? Él es el que organiza y maneja, lo actualiza, presenta informes. Y es obviamente la mejor persona para poder realizar esa labor porque tiene la experiencia para poder planificar y para optimizar el cronograma para llegar a la fecha límite. Definitivamente, entonces, por eso se dice que el cronograma le corresponde al contratista y obviamente todo eso es su responsabilidad. Tiene que cumplir no solamente y también enviar los intervalos requeridos y manejarlos como se establece en el contrato. Cuando ocurren obviamente eventos, por ejemplo, en el caso de los eventos compensables, cuando se implementa un evento compensable, se tiene que hacer una revisión del contrato para que, perdón, del cronograma para poder especificar e incluir ese evento compensable. Obviamente el contratista también puede presentar un cronograma revisado en cualquier momento. A pesar de que esto puede ser a veces un poco peligroso porque el contratista tiene muchos recursos, tiene un equipo comercial de planificación. La planificación normalmente se realiza a través de software, así que puede ser sencillo que ellos envíen el cronograma prácticamente todos los días, porque obviamente, ¿por qué digo que es peligroso? Porque obviamente la carga la tiene luego el gerente de proyecto, porque obviamente el gerente de proyecto tiene que aceptar y revisar ese cronograma enviado. Y obviamente, si no responde a tiempo, va a generar algún problema contractual. Entonces, es importante mencionarles, como dije anteriormente, en los eventos compensables, cuando cuando hay un evento compensable, se tiene que enviar el cronograma, el contratista lo tiene que enviar. Y sí, básicamente eso era lo que quería resaltar. El primer cronograma se tiene que presentar durante el plazo establecido. Se tiene que enviar normalmente en un rango de un mes normalmente. Si uno tiene la fecha de inicio, tiene un mes para poder enviar ese primer cronograma. Si no hay obviamente ningún problema contractual cuando uno firma el contrato, hay un cronograma que ya debería de ser un cronograma preaceptado que cumpla con esos requisitos. Y con eso se acepta, obviamente. Ese es prácticamente el primer cronograma aceptado, pero si es que no se incluye en el contrato, en ese caso específico es que me refiero a este punto de que el primer cronograma se va a tener que enviar en el marco de tiempo de un mes. Y obviamente si no lo hace hay una penalidad financiera. Si no se presenta el 25% del precio de los trabajos realizados, hasta la fecha se retienen en las amortizaciones si es que no se hace presente este cronograma. Entonces, se tiene que
considerar obviamente que el cronograma es fundamental y necesita obviamente un cronograma ya aceptado para inicios de las obras, entonces va a recibir una penalidad, ¿no? El cronograma no se aprueba, sino se acepta, ¿no? Uno habla de aceptación o aceptar y no aprobar, ¿no? Y no anular la responsabilidad del contratista para entregar la información de la obra. Existe este concepto que el gerente de proyecto tiene que aceptar lo que el contratista va a enviar y gestionar. Es importante mencionar que es importante aprobar y no aprobar. Entonces, es por eso que escribimos este punto, ¿no? Que el gerente de proyecto siempre debe pensar en cómo va a aceptar en lugar de cómo no puedo aceptar eso. Puede generarse, obviamente, siempre eventos como eventos compensables. Entonces, a veces es confuso entender qué tipo de cronograma debe ser aceptado. Entonces, debería de considerarse esa implicación, ¿no? Si de repente si el gerente de proyecto toma 2 semanas para revisar el cronograma y no lo acepta luego de ese tiempo, tiene que especificar entonces el tiempo de respuesta por parte del contratista para una nueva presentación del cronograma. Entonces, tienen que considerarse obviamente ese intercambio y el proceso de revisión o aceptación, porque puede tomar regular tiempo y puede estar generando obviamente conflictos en cuanto también a los intervalos. Imagínense, por ejemplo, un programa con muchos cambios y hay muchos eventos compensables, entonces se tiene que revisar constantemente el cronograma y obviamente si el cronograma, si no está completamente aceptado, puede ser bastante confuso. Entonces, a veces es de repente pensar en cómo se va a aceptar esto, ser mucho más proactivo. Posteriormente voy a profundizar un poco más en este punto para clarificar. Gracias. Ahora, si vemos el cronograma, es importante entonces saber qué es el cronograma y qué hace y el contenido del mismo y cuándo obviamente debe ser enviado y aprobado o aceptado, ¿no? Primero, entonces, este cronograma no solamente es una herramienta de gestión proactiva, es una de las más importantes para ambas partes, para el contratista y para el gerente de proyecto. No solamente se monitorea el progreso y a dar apoyos en cuanto a los precios y gestión, pero intenta establecer buenas prácticas estos contratos Next para poder beneficiar a todas ambas partes. Y en cuanto a planificación, es importante considerar de que se tiene que tener siempre en cuenta el tema de la entrega y esto es una herramienta para evitar disputas, por ejemplo, controversias contractuales cuando hay que evaluar efectos del cambio que está en línea obviamente con el efecto o valor colaborador que tiene en todo el contexto de los contratos NEC y como también mencioné, también contribuye al proceso de evaluación de pagos
rezagos y también las reuniones de reducción de riesgo, las de alerta temprana, por ejemplo, que promueve colaboración entre todas las partes, que considero yo es uno de los principios más importantes, ¿no? La promoción de la colaboración. También, obviamente, intenta alinear, dejar de lado de repente la línea habitual de los contratos habituales y tiene ese aspecto más de colaboración. Es muy importante que el gerente de proyecto no solamente vea el progreso, pero también si hay algún tipo de cambio o variación de un evento, cuál es el efecto que esto tiene en el tiempo y en el cronograma. También, obviamente, evitar un cronograma de reclamos al final del trabajo. Yo he trabajado con otro tipo de contratos, por ejemplo, y no sé cómo decirlo, pero básicamente uno procede con las obras y hay de repente algún tipo de cambio o variación que retrasa de repente un proyecto. Muchas veces eso se evalúa, pero al final, por ejemplo, 6 o 7 semanas después, un poco más tarde, se tiene que revisar y de repente hay algún tipo de marcos contractuales en donde hay prescripciones por la flexibilidad de tiempo que se tiene que revisar en retrospectiva y ver, obviamente, ver qué es lo que pasó. Esta fue la variación, eso retrasó el proyecto, este fue, obviamente, una falta del contratista, entonces este retraso va a generar daños. Entonces, la idea es cambiar ese enfoque tradicional y cuando, por ejemplo, se terminan ya los trabajos y tenemos, por ejemplo, ya los especialistas evaluando qué es lo que sucedió y explicándoseles por qué sucede. El enfoque reactivo de otros contratos es diferente. Ese intenta ser proactivo, por contrario, por eso, por ejemplo, en el caso de un evento compensable, se- obviamente se te especifica cuál va a ser la nueva fecha de cumplimiento. Yo creo que eso es lo que está alineado y es importante en este enfoque o propósito de colaboración de este tipo de contratos, NEC. Lo que obviamente nos lleva a una cultura de trabajar proactivamente entre las diferentes partes y promueve también la diferencia con otros y también cómo se gestiona el tiempo. Es muy proactivo, nuevamente lo vuelvo a indicar, y muy colaborador. Si no, no funcionaría, ¿no? Y se utilizarían los métodos tradicionales de trabajo. Hemos visto que la industria de construcción puede ser en muchos casos precaria y tenemos que dejar de lado de repente esta cultura tradicional y cambiarlo hacia una cultura en la que todos ganan. ¿Qué es lo que no es el programa o el cronograma, perdón? No, no es solamente un gráfico de barras ni una recopilación de documentos. Bueno, el cronograma obviamente tiene que ser lógico, robusto, pero también tiene que tener muy buena información, registros sobre costos, recursos, etcétera. No es una información de las obras, no es lo que uno está entregando, no son los entregables, ¿no? No es una lista de los entregables, tampoco obviamente em, estricto, sino más bien es flexible. Se requiere entonces un cronograma robusto pero flexible para optimizar el progreso del trabajo y repensar cómo se van a hacer las predicciones, por ejemplo, cómo se va a gestionar la actividad a futuro, qué es lo que se puede hacer. Entonces es muy importante que un cronograma sea flexible. Lo que no es un programa de actividades, ¿no? El programa de actividades se debe de reflejar en el cronograma, pero no es el programa de actividades específicamente. Vamos a ver esto en las opciones A y C. Si hay algún cambio en el cronograma, eso se tiene que reflejarse.
en el programa de actividades, eso sí. Tampoco no es algo que se pueda responsabilidad del contratista y salir simplemente del paso. No se quiere tampoco que sea algo que se acepte automáticamente, ¿no? Que el gerente del proyecto diga o no responda dentro del plazo de respuesta. La idea es que ese tipo de contratos NEC pueda ser y seguir un enfoque transparente para que todas las diferentes partes trabajen en equipo, en conjunto, para poder finalmente tener el entregable y el cronograma en sí. Entonces, no construye la edificación, ¿no? Sino es una herramienta. Si vemos entonces el contenido del cronograma, si uno lee la sección específica del NEC, utiliza un lenguaje bastante claro, un formato también claro, directo. Es muy sencillo, es de dos páginas, fácil de leer. No se especifica de repente el formato del cronograma, pero hay información adicional. Así que, por ejemplo, el contrato no te dice cuáles son las actividades específicas o los proyectos particulares detallados o la duración específica X, Y, Z para un detalle en particular. No, eso está en la información de las obras. Entonces, lo que quiero pedirles es que también revisen esa información de la obra, porque ahí es donde también están los temas más importantes del cronograma que probablemente no van a visualizar dentro de lo que es el contrato en sí. Bueno, probablemente ustedes también conocen el formato de gráfico Gantt, ¿no? Por favor, ¿podría mutearse? Gracias. Thank you. Yeah, we all seen a Gantt chart and this the usual approach to present the program. No, el enfoque habitual es mostrar las actividades en un formato de gráfico Gantt. Y bueno, todo lo que se debe mostrar en el cronograma se enumera en la cláusula 31.2. Pero por favor, pues, tengan en cuenta de que podrían realizarse cambios o más detalles en lo que tenga que ver en el contenido específico, pero básicamente los ítems obligatorios que debería tener, obviamente la fecha de inicio, que es la fecha indicada en la primera parte de los datos del contrato. No es un término ya definido que probablemente ustedes también han revisado, probablemente la fecha de acceso, que es la fecha indicada en la que se empieza los trabajos, la fecha de culminación. Y también vemos, ¿no? La fecha es en la que el contratista está obligado a alcanzar la condición de culminación de los trabajos. También se encuentra definido en el contrato. Fechas claves normalmente son las fechas en las que los trabajos se deben de cumplir como una condición establecida en la ficha de datos del contrato. Todas estas fechas claves que se refieren en el contrato deberían de reflejarse también en el cronograma. También tenemos la culminación prevista, que es la fecha en la que el contratista planea culminar las obras. No es la fecha de culminación, porque esa prevista podría cambiar de repente por algún evento compensable. Pero esto es básicamente cuando el contratista planea culminar esas obras. También el orden y la duración de las operaciones para ejecutar las obras, que considero también son las cosas que el contratista tiene que desarrollar para ejecutar las obras. También se considera tener la flotación. No sé si todos conocen el concepto de flotación.
Y nuevamente, el contratista es el que desarrolla y gestiona este cronograma, pero obviamente vamos a considerar que hasta cierto punto la flotación puede ser utilizada, ¿no? Por alguna de las partes. También el cronograma también debería de contener los plazos previos para riesgos, específicamente algún tiempo asignado para alguna actividad y se identifica algún tipo de riesgo, por ejemplo, algo para poder cumplir con una fecha específica y si hay algún tipo de riesgo que puede impactar esa actividad, deberemos de considerar entonces permitir o ampliar ese plazo previsto por riesgo. También los requisitos de salud y seguridad se deben de incluir, donde son los requisitos del contratante o de las regulaciones, el equipamiento y material del contratante, las aceptaciones también, es decir, cuándo es que se puede aceptar algo o no, y la información de terceros, aprobaciones de terceros que se requieran, todo esto debería de incluirse en el cronograma. Y también declaraciones de cómo el contratista planea ejecutar el trabajo, indicando el equipo principal y los recursos. Cada actividad debe tener diferentes opciones y debería de haber una pequeña redacción o narrativa explicando los trabajos y eso debería obviamente estar alineado y dentro de lo que es el cronograma. También hay algunos puntos importantes que se tendría que considerar y que debería entonces considerar la fecha de culminación. Básicamente, por ejemplo, tenemos la holgura final, que es el periodo entre la culminación prevista y la fecha de culminación, que puede variar, obviamente, o la ruta crítica también, el contratista que es importante y se puede entregar entonces los trabajos previamente. Y si, bueno, se demora, obviamente eso tiene que con los diferentes enfoques que se puedan estar buscando. Es todo un proceso que se tiene que seguir, pero básicamente es importante que el término de holgura final es importante, entonces tenemos que considerar entonces los cambios que puedan haber para terminar de repente antes en una hora. Normalmente mm, no sucede, o sea, en realidad si existe algún evento compensable, eso obviamente va a afectar la fecha de culminación. Y si hay, por ejemplo, algún tipo de cambio, obviamente el contratista puede quizás avanzar y en ese caso va a tener una compensación del contratista y lo contrario sucede cuando se demora, ¿no es así? Y obviamente también la ruta crítica, que es importante, es esa secuencia más larga de actividades en el plan de proyecto, que es importante también tener en cuenta, porque obviamente cualquier impacto de una actividad de la ruta crítica va a tener un efecto en el proyecto en sí y en el tiempo, obviamente, de culminación del mismo. Y es importante entonces tener en cuenta esta ruta crítica y tener un buen análisis también de los diferentes, las diferentes rutas críticas. Obviamente deberían de considerarse como prácticas. La siguiente, por favor. Hemos visto cuál es el contenido del cronograma. Ahora vamos a ver los plazos, ¿no? Cuándo es que se debe de aceptar, revisar, presentar.
El primer cronograma, como ya lo mencioné, es presentado obviamente para su adaptación dentro del plazo establecido en el contrato. Normalmente es un mes, entonces el contratista tiene un mes para enviar ese primer cronograma, si no va a aplicar una penalidad. El cronograma se presenta para su adaptación en los intervalos no superiores, perdón, a los establecidos en el contrato. Cada vez que se envía el cronograma se tiene que mostrar el avance real. Es importante, obviamente, para lo que son las proyecciones, para saber exactamente cuál es el nivel de lo que se ha hecho, cuánto se ha avanzado y cómo es que podemos optimizar el futuro, cómo podemos entonces hacer mejor el trabajo o las obras que se planean realizar. Tiene que ser, obviamente, actualizado para cada evento compensable. Debería de ser revisado para todos y cada uno de los eventos compensables nuevamente. Y obviamente cada vez que se implemente tendría que mostrar obviamente los efectos de los eventos compensables dentro del cronograma. Y yo creo de que también este cronograma debería de mostrar cualquier tipo de efecto o cambio que debería de ser notificado. Obviamente debería de decir exactamente qué es lo que se va a hacer y en caso de algún tipo de evento debería de demostrarse entonces cómo se va a implementar. El gerente de proyecto también puede instruir la emisión de la revisión y también tiene la libertad de, obviamente, el contratista enviar el cronograma cuando lo elija. La siguiente, por favor. También lo mencioné anteriormente. A veces puede ser un poco peligroso, como dije, cuando hay muchos cronogramas que podrían ser enviados o presentados diariamente, ¿no? Entonces, ya que se indica, como mencioné anteriormente, que el contratista tiene la libertad de enviar ese cronograma de forma periódica y obviamente el gerente de proyecto tiene que enviar tiene que revisarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que se solicite, en lo que se pida. Por ejemplo, ¿no? Si se consideran los eventos o varios eventos compensables, entonces deberíamos de usar el sentido común, porque se espera obviamente de que se tiene que ver o informar, ¿no? Que todo lo que se piensa hacer, ¿no? Pero obviamente, de nuevo, teniendo en cuenta este enfoque de colaboración, hay que acordar cuándo es que es más eficiente la revisión del cronograma, ya sea a nivel mensual o si se requiere de repente algún otro tipo de ritmo. Yo creo que el punto real es que no se tendría que revisar cada semana, por ejemplo, el cronograma. Es importante considerar algunos intervalos. Yo recomiendo personalmente, a veces se piden envíos semanales y a veces no es tan sencillo seguir ese ritmo porque el gerente de proyecto a veces no tiene la capacidad ni todos los recursos para poder aceptar cada semana el cronograma revisado o si hay algún evento compensable, de repente tiene dos cambios o modificaciones en el cronograma y puede generar algún tipo de complicación. Entonces, definitivamente hay que usar entonces el sentido común en ese tipo de casos y nuevamente es importante entonces considerar y discutir cuándo es que se tienen que hacer y obviamente es... Si hablamos ahora en lo que se refiere a la aceptación del cronograma, el gerente del proyecto puede aceptar o no el cronograma presentado por el contratista.
Tiene que haber, obviamente, razones específicas por las cuales no lo deba de aceptar, pero una vez que se acepta, una vez que el gerente de proyecto recibe, obviamente, el cronograma de acuerdo con los trabajos, tiene que notificar que recibió y luego procede a notificar la aceptación. Normalmente, por defecto, el gerente de proyecto tiene 2 semanas normalmente para notificar la aceptación o lo contrario. Y si deciden no aceptar, debe indicar entonces la razón por la cual no está aceptando el cronograma. Obviamente las razones por las cuales no lo acepta están establecidos, estipulados en el contrato, así que hay que tener bastante atención a ello. Pero, por ejemplo, considerando lo que se encuentra bajo el NEC 4, si es que el gerente de proyecto no responde en ese tiempo el cronograma, este automáticamente no es aceptado. Pero bueno, normalmente esto no beneficia a ninguna de las partes, cabría mencionar. Simplemente regresando un poco a lo que mencioné anteriormente, finalmente la colaboración es lo fundamental dentro del entorno de los contratos NEC. Entonces, yo no estoy esperando de que el gerente de proyecto se sorprenda. El gerente de proyecto, obviamente, va a estar involucrado con el trabajo del contratista. Si hay algo que se va a retrasar, obviamente, te debería de notificar y obviamente si hay algún tipo de riesgo, el gerente va a también conversar con el contratista sobre cómo mitigar los riesgos potenciales que pueda haber. Entonces, si hay algún tipo de evento compensable o algún otro tipo de actividad, obviamente el gerente de proyecto es consciente de ello, sabe y no debería de sorprenderle entonces ver esos cambios en el cronograma. Ese es un enfoque en donde obviamente siempre debería de haber participación y trabajo del gerente de proyectos durante todo el proceso. Obviamente él puede decir, ok, sí, eso es lo que estaba esperando, debería aceptarlo y de repente eh, es de repente nuevamente encontrar las razones para aceptar frente a lo contrario, a no aceptarlo. Y nuevamente retomando un poco lo que es la mentalidad tradicional, clásica de los contratos de construcción. Yo trabajé con algunos contratos anteriormente, como mencioné, a veces se veían a veces los problemas que se tenían porque no se trabajaba de repente en equipo en esos eh, momentos o entonces y lo que se hacía era esperar el informe para tener obviamente notificaciones y a veces habían sorpresas, había conflicto, confusión, y eso no es lo que promueve el concepto de los contratos NEC, sino una forma completamente diferente de trabajo a nivel colaborativo nuevamente, y esperamos entonces que todo esto funcione de una forma más sencilla y que no genere ningún tipo de sorpresa, porque puede generar conflictos finalmente en la industria de la construcción en general. Entonces es algo que deberíamos definitivamente considerar cuando uno trabaja como gerente de proyectos. De nuevo, no aceptar el cronograma debería ser el último recurso, no es ventajoso para ninguna de las partes y a veces en la industria de la construcción ha seguido un comportamiento tradicional de ser muy rudo y los NEC son contratos completamente diferentes, nuevos, que intentan alejarse de ese tipo de conceptos conflictivos o ambiente conflictivo y invitan mucho más a la colaboración. El gerente de proyecto también puede hacer su propia evaluación de, por ejemplo, un evento compensable. Si el gerente de proyecto no acepta el cronograma, el contratista entonces debería de volver a presentar el cronograma dentro del plazo de respuestas, ¿no? Una semana probablemente. Entonces tendría ese tiempo el contratista para volver a enviarle el cronograma al gerente de proyectos. Las razones por las que no se acepta un cronograma dan muchas veces, por ejemplo, cuando
los planes del contratista no son necesariamente ejecutables, actividades de repente que no necesariamente son factibles por alguna razón u otra. También si es que el cronograma no contiene la información exigida en el contrato y obviamente en el mismo contrato tenemos esa lista como una fecha clave, por ejemplo, si no la tiene, entonces obviamente podría ser una causal para no aceptar ese cronograma. También si el programa de repente no representa realísticamente lo que se va a construir. Obviamente siempre tiene que estar actualizado y tiene que haber un muy buen criterio o fundamento para poder cumplir finalmente de forma realista todo lo que se plantea hacer en las obras. Y obviamente si no cumple con la información de las obras, también obviamente esa sería una razón. Si en la información de las obras se dice que eso debería de ser ABC y en el cronograma tú ves de repente que es CDE, obviamente entonces, esa sería una de las razones por las que no se debe de aceptar. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva y vamos a ver entonces algunos requisitos contractuales claves. Básicamente vamos a hablar sobre la recepción de obra, o takeover. No necesariamente se muestra en el cronograma, pero sí es importante. Normalmente esta recepción de obra muestra la responsabilidad de los trabajos del contratista al empleador. Obviamente sabemos cuándo va a ser la fecha de culminación, pero es importante ver también cómo es que finalmente se empieza a realizar las diferentes obras o parte de las obras. Por eso es importante tener este concepto claro de la recepción de obra y la responsabilidad que va de un lado a otro. Nuevamente, entonces, la recepción y la culminación están vinculadas. Normalmente el contratante recibe las obras a más tardar 2 semanas después de la culminación. Normalmente, como mencioné, también si el contratante empieza a utilizar cualquier otra parte de las obras antes de que se haya certificado la culminación, entonces se considera que ha recibido la obra. Y creo que es importante porque si en el caso de que exista algún evento compensable, por ejemplo, antes de repente de la recepción de obra, el gerente de proyecto tiene que certificar de que se cuenta cubierto, de que tiene que haber entonces una certificación, ¿no? Que se certifique ese recibimiento. La siguiente, por favor. El calendario de actividades. Esas son las opciones A y B, perdón, A y C. Es un calendario de actividades, es una opción importante. El requerimiento obviamente que podría tener. Si algo cambia en el cronograma, el método o de trabajo, o se prioriza algo, se tiene que mostrar esto, se tiene que reflejar en el calendario de actividades. Obviamente también es importante para el contratista porque tiene que o va a querer obviamente recibir su compensación en base a lo que ha realizado. Entonces es importante también tenerlo actualizado. ¿No? Dijimos, por ejemplo, si el gerente de proyecto no debe aceptar un cronograma que no refleje el calendario de actividades, recuerden, entonces se tiene que asegurar de que el cronograma y el calendario de actividades también estén alineados. Las razones para no aceptar el calendario de actividades son prácticamente las mismas que a las que se debería de no aceptar un cronograma. Bueno, primero el no cumplir con el cronograma aceptado, también cualquier tipo de precio, porque en este caso el calendario de actividades
entonces contiene precios, así que si hay algún tipo de cambio que podría afectar la distribución de los precios, debería de considerarse si el precio total, por ejemplo, ha cambiado cuando se hace algún cambio del calendario de actividades y hay un aumento del precio y esa distribución no necesariamente ve reflejada razonablemente, entonces también se requiere hacer una revisión de, obviamente, ese calendario de actividades y requiere también de aprobación o aceptación. La siguiente, por favor. Otro tema que se define dentro de la sección 3 es la aceleración, que es una instrucción del gerente de proyectos para poder lograr la culminación antes de la fecha de culminación. Es decir, pedirle al contratista, el gerente de proyectos le pide entonces esta aceleración. No es un evento compensable, ni tampoco sigue el mismo proceso, y el contratista no está obligado a acelerar. Está totalmente bajo el control del contratista. El gerente de proyecto simplemente pedir o instruye al contratista a que presente, por ejemplo, una cotización para poder acelerar un mes y el contratista puede aceptar, obviamente provee entonces la cotización o puede rechazar y establecer y indicar las razones por las que no lo hace. Básicamente está bajo el control finalmente del contratista. El precio, ¿no? Obviamente se le va a presentar al contratante, ¿no? Para que si acepta la aceleración, entonces acepta también los precios, el cronograma y la fecha. Finalmente, entonces eso cambiaría esos tres aspectos, ¿no? Los precios, las fechas clave y el cronograma. Hay diferentes conceptos en la sección 3. También es el acceso a las obras, el site, sí, que yo creo que también está dentro de ese acápite o ítem, que básicamente refleja también la definición de qué cosa es el acceso al site. También creo que hay otro término que se define de la sección 3 en la que el gerente de proyecto puede detener alguna obra y obviamente eso sería un evento compensable que podría de repente llevar hacia un nivel de finalización y eso deberá ser parte de otro módulo, por eso no estoy incluyéndolo aquí, pero básicamente eso es lo que el contrato habla sobre el tiempo y ahora quiero hablar sobre el tema de asuntos relacionados con los plazos. Primero, los periodos de respuesta. En otros módulos ya se ha visto, obviamente, la importancia del tiempo para todos los procesos, para el pago, la compensación, los eventos compensables, perdón. No solamente es el reflejo de ello, sino que se encuentra finalmente dentro de todo el contrato y también entonces tengan en cuenta ese aspecto y también la introducción de las cláusulas Z. Yo sé de que las cláusulas Z cambian eh, algunos de los plazos en ciertos contratos NEC y también consideren de que cuando ven un evento compensable, la falta de respuesta obviamente generaría un evento o podría generar otro evento compensable. Finalmente hemos explorado las cláusulas principales y probablemente también han visto las cláusulas secundarias y no en las cláusulas opcionales ni en las cláusulas principales, como la sección, por ejemplo, de daños o bonos por cumplimiento. Entonces, normalmente no se ven esas cláusulas en este módulo, pero sí en el módulo de cláusulas secundarias. Pero es importante finalmente ver esas cláusulas complementarias. Tenemos también las cláusulas Z. ¿Cómo es que las cláusulas Z
cambian lo que hemos visto hasta este momento? Bueno, podrían cambiar cláusulas existentes o añadir cláusulas adicionales. También puede cambiar la forma como se administra el contrato. Todos los procesos a los que nos hemos referido de revisión, de aceptación, podrían ser modificados, así que hay que tener eso en cuenta. También se puede afectar o impactar el balance del contrato. Normalmente, lo siento, no recuerdo muy bien cuál es la palabra, pero bueno, es un documento que da responsabilidad y riesgo, divide las responsabilidades y riesgos para ambas partes y a veces las cláusulas Z puede realmente modificar el contrato y cambiar también el balance de riesgo de los contratos en todo, ¿no? Pero específicamente en el tiempo, que finalmente, nuevamente, el tiempo puede ser una entidad tan ambigua y podría también generar riesgo, por ejemplo, al contratante o al contratista y simplemente hay que tener eso en cuenta. También las cláusulas Z podrían impactar la precedencia de los documentos, el contenido de los documentos y también tengan en cuenta del espíritu de la cláusula 10.1, que creo que fue alguna de las que vimos en base a lo que he estado diciendo a lo largo de esta reunión, ¿no? El espíritu finalmente de colaboración. Eso es importante. Todas las partes deben de actuar en ese espíritu de confianza y cooperación mutua y esa es la base de todo. Y han visto procesos, sí, si es que no tienen la experiencia, si no han trabajado bajo un mismo objetivo, las cosas fallan, pero eh, si se hace, si se trabaja en cooperación, vamos a tener muy buenos resultados y éxito. Hay algunas cláusulas Z que son relevantes a los contratos de RSCC, pero los vamos a tomar en consideración en otros módulos. Simplemente para hacer un resumen de lo que acabo de mencionar, lo que es importante probablemente es la importancia del tiempo un concepto dentro de todos los contratos NEC y su concepción y obviamente asegurarse siempre de que el primer cronograma, perdón, siempre muestre los elementos prescriptivos y requeridos en el contrato. Eso es importante. Por eso se tiene también, por ejemplo, penalidades financieras para que obviamente se cumpla con esa primera entrega de cronograma. Es importante, es muy importante tenerlo desde un inicio. También es importante acordar de la información de soporte, cómo y cuándo y cómo se actualiza esta información de soporte. También es importante hacer una supervisión del progreso de forma regular. Los procesos, obviamente, de trabajo del gerente de proyectos que va a revisar el cambio, tiempo, eventos. El gerente de proyectos finalmente va a saber qué es lo que está sucediendo, va a colaborar. Si algo sucede, va a trabajar conjuntamente con la otra parte para poder mitigar cualquier riesgo y encontrar la mejor solución posible. Es muy importante entonces que el progreso finalmente se siga, se haga un seguimiento del progreso y que haya transparencia entre ambas partes. Es muy importante entonces tener un buen sistema de progreso funcionando también. No esperen hasta la fecha de evaluación para alinear el programa o el cronograma, perdón, con el calendario de actividades. Recuerden obviamente de que tenemos, por ejemplo, siempre tener alineados los calendarios de actividades con el cronograma para hacer los cambios apropiados. La idea es entonces que todo tenga que ser prescriptivo dentro del proceso, todo tiene que ser bastante proactivo y tiene que tener que ver con el trabajo de planificación, que es muy diferente en la concepción de otro tipo de contratos. Y yo he visto cómo funciona en otras industrias. La mayor cantidad de tiempo funciona definitivamente ese tipo de contratos mucho mejor. Y nuevamente resaltar que el gerente de proyecto
No debería de ser duro, intentar ser duro, porque es la mentalidad tradicional dentro de la industria de construcción. El gerente de proyecto debería de ser una parte colaborativa dentro de todo el proceso y cuando se establezca entonces el cronograma no debería de sorprenderse, ya debe de saber, como dije, lo que está pasando. Entonces, se espera entonces tener esa actitud de colaboración y de intentar nuevamente ser el guía de todo lo que está sucediendo y promoviendo finalmente este ambiente colaborativo. Y por eso es muy importante su rol y obviamente es importante que se acepte el cronograma y tenga eso en mente. También es importante lidiar con los eventos compensables. Y también sabemos de que tenemos esas 2 semanas como normalmente límite de presentación de la aceptación por parte del gerente de proyectos. Normalmente él sabe qué es lo que sucede, entonces normalmente no debería de llegar a las 2 semanas. Tentativamente debería de ser mucho más rápido para poder trabajar de una mejor forma. Si toma 2 o 3 días para enviar la aceptación y en el cuarto día de repente hay un evento incompensable, va a estar bien, porque obviamente ya hay un cronograma aceptado y se va a evaluar ese evento compensable en la última revisión, la más actualizada nuevamente. Entonces eso promueve y yo sé que nuevamente estoy repitiéndome una y otra vez, pero el objetivo finalmente siempre va a ser la colaboración. No queremos, obviamente, que ambas partes no se hablen entre sí, que una haga algo y la otra no sabe qué es lo que está recibiendo, que no le guste lo que ve, ¿no? Y decir qué cosa está pasando. No, ese no es finalmente el objetivo de ese entorno, debería de ser más bien todo lo contrario. Y bueno, de repente información y lineamientos adicionales normalmente la pueden encontrar dentro del Port Arc, del Aconex y también existen lineamientos o guías de los contratos NEC, que obviamente es una sección bastante breve dentro del contrato NEC, que está obviamente dentro de todo el cuerpo del contrato, pero finalmente facilita el entendimiento del contenido. Es fácil entonces leerlo, hacer seguimiento y ver qué es lo que sucede obviamente dentro. Y bueno, básicamente eso fue todo. Muchas gracias.